Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Pues estamos transmitiendo este mensaje. Cada domingo estamos compartiendo el estudio del libro de los Hechos, pero en esta ocasión hemos decidido transmitir un estudio acerca de la Navidad. Ya lo habíamos estado platicando, ya lo habíamos estado compartiendo y manifestar cuál es la posición de la Iglesia de Jesucristo en Jardines de Casanueva con respecto a este punto. Y es muy importante, hermanos, que cada uno de nosotros, siempre dirigidos por la palabra, siempre guiados en el Señor, cada uno, hermanos, podamos tomar la mejor de las decisiones. Pero lo mejor es que tomemos una decisión siempre con los elementos debidos, siempre con la instrucción, siempre con cada uno de estos elementos en los cuales podamos tener un juicio lo más cercano conforme a la palabra del Señor. Bien, hermanos, entonces vamos a hacer una pequeña meditación, un estudio quizás no tan profundo acerca de la Navidad. Años anteriores ya hemos compartido acerca de todas estas tradiciones que abarcan esta época decembrina, en el cual se convoca a través de la iglesia gentil, la iglesia cristiana, la sociedad, la política, la economía, hacia que es una fiesta de paz, de amor, de alegría, en la cual se puede tener un acercamiento con la familia. Es un tiempo de regalos, es un tiempo de comunión, es un tiempo de perdón. Todo esto se ha estado hablando durante mucho tiempo. Pero nosotros, hermanos, hemos creído en el Señor que de alguna manera, si quitáramos cada uno de los elementos que hoy son parte de esta fiesta, de esta actividad, como lo es el árbol de Navidad, Santa Claus, las luces, los Reyes Magos, los regalos, las fiestas, las cenas. Lo único que quedaría, y eso digo lo único con mucho cuidado, sería Jesucristo. Y de alguna manera, todas estas actividades que envuelven la celebración de la encarnación del Verbo, de alguna manera han venido cubriendo o han venido tapando el verdadero origen de la Navidad. Mucho tiempo hemos estado hablando acerca de que el origen de la Navidad es un origen pagano. Pero ya desde hace 2 años nosotros a través de la palabra hemos entendido que el nacimiento de Jesús no es un origen pagano, sino que está establecido en la palabra del Señor primeramente como una promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel, que iba a tener una trascendencia hacia todo el mundo, y vemos su cumplimiento en la encarnación del Verbo. Entonces, hermanos, su origen de la Navidad o la Nativitatem, que es el nacimiento de Cristo, no es un origen pagano. Por el contrario, se ha visto envuelto y se han agregado muchos elementos paganos que han venido a perturbar, digámoslo así, a ensuciar un poco la verdadera celebración de la encarnación del Verbo. Únicamente en el Nuevo Testamento encontramos dos de los evangelios que narran y describen este evento. Uno es Mateo y otro es Lucas. Marcos y Juan no narran ni hablan ni del anunciamiento, ni del adviento, ni de la manifestación del Verbo. Únicamente Juan en capítulo 1, versículo 14 del Evangelio según San Juan. Pero la narrativa como tal, en un hecho histórico de trascendencia, los únicos que lo manifiestan es Mateo y Lucas. Pero bien, vayamos al texto bíblico. De alguna manera, muchas veces hemos estado compartiendo, nosotros quitamos a un lado la idea de que el origen de la Navidad era de origen pagano, y no es así. El origen es de alguna manera bíblico. Está en la palabra del Señor, aunque las fechas no coinciden por lo que dice la propia palabra del Señor, tenemos la claridad y el entendimiento, no de la celebración, pero sí la manifestación del Verbo.
Y lo que quisiéramos rescatar en este día, poder compartirlo, poder platicarlo, poder hablarlo, es la importancia de la manifestación del Verbo, es la encarnación y la revelación de el Hijo del Dios vivo, de Cristo Jesús. Como dice la palabra, y quisiera leerlo y de ahí hacer esta lectura, y posteriormente ya compartir la pantalla y poder hablar en el Señor. Romanos capítulo 1 es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Manifiesta esta importancia. Dice Pablo, escribiendo a la iglesia de Occidente que está en Roma. Quisiera hacer esa diferencia posterior, la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente. Sí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes. El evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ese evangelio ya estaba profetizado, ya estaba prometido, ya estaba dado para la iglesia que iba a recibir esta bendición, donde estaba manifiesto en las Escrituras, dice Pablo, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que era del linaje de David según la carne. Eso es muy importante porque de ahí va a partir el estudio que vamos a tener, que era del linaje de David según la carne, conforme a la profecía establecida en las Escrituras manifiestas en el Antiguo Testamento, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces vemos aquí, desde la promesa en las Escrituras, Antiguo Testamento, la encarnación del Verbo, como lo manifiesta Pablo, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Es tan interesante, hermano, que Crisóstomo decía que si no hubiera encarnación del Verbo, tampoco habría muerte ni tampoco resurrección. Y de ahí algunos de los autores como Irineo, como Clemente de Alejandría, como Tertuliano, como Atanasio, que son los primeros que se llaman los padres apostólicos, que se desarrollaron en el siglo II y siglo III, siglo IV después de Cristo. El último de los apóstoles, que fue Juan, murió antes o casi cercano al año 100, al terminar el siglo I. Entonces, de ahí se constituye, se cierra el canon con el escrito del Evangelio según San Juan y de Apocalipsis, y se conforma lo que hoy conocemos como el canon en esos 66 libros hasta el siglo IV. Entonces, ese canon estaba cerrado. Quisiera hacer una oración antes de proseguir para que no vayamos avanzando tanto y pidamos la dirección del Señor, que tengamos la comprensión, el entendimiento y la claridad en nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde y te pedimos, Señor eterno, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que nos des entendimiento, Señor, y claridad conforme a tu palabra, Señor. Danos, Señor Padre, la comprensión para poder, Padre eterno, con toda claridad entender, Señor, la verdad, la transformación que se vino a dar a través de la manifestación y encarnación del Verbo, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y, Padre, manifestamos con toda libertad que creemos y esperamos confiadamente en ti, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén Dios y amén. Bien, entonces, hermano, empezamos con lo que dice el apóstol Pablo en esta carta a los romanos. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, que había prometido el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Cómo lo había prometido? ¿Cuáles eran esas buenas nuevas? Que eran las buenas nuevas de salvación que se habían anunciado. Quisiera compartir la pantalla. Nosotros en tiempo atrás hemos estado compartiendo de alguna manera una presentación de Prezi
en el cual hemos estado hablando de la Navidad. Se está cargando la presentación y podemos entender que hay muchos textos, ¿sí? Muchos textos que de alguna manera nos hablan con toda claridad acerca de este tiempo. Sí, aquí está. Miqueas capítulo 1, versículo 3. Pablo, apóstol, está hablando que este evangelio ya estaba prometido, ya estaba dado, inclusive, como lo dice aquí en el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Esas promesas están en Samuel, están en Reyes, que iba a dar un trono, que del trono de David iba a venir un descendiente el cual iba a ocupar ese trono para siempre. Lo vemos en el libro de los Hechos, donde está esa manifestación de esa promesa, de esa claridad, diciendo el apóstol Pedro de esta verdad. Dice en Miqueas, ahí en la palabra del Señor, si me acompañas para seguir manteniendo esta pantalla y no desviarnos, Miqueas capítulo 1, versículo del 3 al 5. ¿Por qué aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio? Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Es una profecía dada. Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 7, versículo 14, dice la palabra del Señor: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Esa es otra profecía con respecto al nacimiento y la concepción de Jesús, o concepción y nacimiento de Jesús, que iba a ser llamado Emmanuel. Y eso está citado y está escrito y está establecido el cumplimiento de esa profecía en Mateo y en Lucas, estos dos evangelios. Entonces Pablo está diciendo que lo que se iba a manifestar de los evangelios o del evangelio del Señor estaba establecido en las escrituras, en la promesa que de la descendencia de David conforme a su carne. Esto es muy importante, no lo olvides, conforme a su carne. Entonces, porque posteriormente surge una serie de desviaciones en lo cual se trata de desvirtuar esta verdad, que el verbo se hizo carne. Bien, dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es quien ha nacido, que el que ha sido dado a los hombres, el que ha sido entregado para el cumplimiento de la redención. Sabemos por la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hasta el capítulo 5, de alguna manera Pablo trata de mostrar que de alguna manera tanto judíos como gentiles necesitan ser redimidos del pecado. Necesita establecerse la verdad plena para que a través de un redentor, que es Jesucristo, viniera a traer libertad a los cautivos. Y vamos a verlo, hermanos, en Lucas capítulo 1, que es donde viene de alguna manera más descrito este evangelio. Lucas capítulo 1, perdón, esta promesa, capítulo 1, dice la palabra del Señor en el versículo 26. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Aquí es muy interesante porque algunas de las paradojas que habla San Agustín en el siglo IV, vemos que de alguna manera habla algunas paradojas muy, muy complejas. Dice, en cuanto a hijo de Dios,
tiene padre. ¿Quién es? Dios. Sabemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, Evangelio según San Juan, capítulo 14, capítulo 15, nos habla de esa relación y de esa manifestación de Cristo siendo el Hijo, siendo Dios, y el Padre siendo Dios. Entonces decía San Agustín en ese pensamiento, en cuanto a Hijo de Dios, tiene padre y no madre. Y en cuanto a Hijo del Hombre, tiene madre y no padre, porque fue engendrado por voluntad divina. Estas palabras, hermanos, son una paradoja y es complejo de entender, pero encierra una gran sabiduría en cuanto a la palabra. No simplemente es el pensamiento de San Agustín, sino que además, hermanos, está fundamentado en la propia palabra del Señor. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 2 y 3, que de la carne, de la herencia de David, entonces iba a tener una manifestación en cuanto a una madre, pero no tuvo participación de parte de José. Pero la manifestación divina de ese verbo, que como dice Juan, Evangelio según San Juan, del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 14, del verbo se hizo carne. Entonces es ese verbo que estaba desde la creación del mundo. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Juan de alguna manera deja claro que el Señor Jesucristo o Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Es de alguna manera la unión hipostática que se habla, que nos es difícil de entender y comprender cómo es que podía ser Dios y a la vez estar limitado por su propio cuerpo, que tenía que dormir, que tenía que comer, que tenía que trasladarse en una barca, que tenía que trasladarse encima de un pollino. Y vemos esas limitaciones, pero también vemos la manifestación del verbo encarnado. Por ejemplo, vemos en la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, donde el Señor se muestra quien verdaderamente es. Por ejemplo, vemos cuando sale del bautismo, donde hay una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Vemos en Juan, en la manifestación del primer milagro, hecha en una fiesta judía, que es las bodas de Caná, cuando convierte el agua en vino. Esa es la epifanía, la manifestación del verbo encarnado, la manifestación de Dios en medio de los hombres. Y debemos de tener en cuenta esto. Entonces dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 26 y 27, dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces vemos aquí de alguna manera que esta María y José como hombres judíos, David de la ascendencia del linaje, perdón, José de la ascendencia del linaje de David y María conforme al orden sacerdotal, porque su prima era Elizabeth, entonces eran conforme a ese orden sacerdotal. Entonces hasta ahí actuó el plan divino del Señor. José no tuvo participación, pero sí era necesario que fuera parte de ese linaje de David, como lo dice aquí el texto, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Entonces esa trascendencia conforme a la carne, aunque no tuvo participación José en ese engendramiento, vino a ser para que tuviera cumplimiento la profecía de que de la casa de David vendría a dar un rey para siempre, un trono eterno, y ese es en Cristo Jesús. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo,
y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces vemos esa secuencia que lleva acerca de cómo de alguna manera en José, conforme a ese linaje, aunque no tuvo una participación carnal, era necesario que se diera continuidad a ese linaje. Por eso es algo incomprensible en esa unión hipostática entre el Verbo hecho carne y la propia humanidad manifiesta de Jesús. Entonces es necesario que podamos entender y comprender esto. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es el cumplimiento que veíamos de Isaías 9:6, de Isaías 7:14, de lo que el Señor le habla en el libro de Samuel, en el libro de los reyes a David, dándole esa promesa que le iba a dar un trono para siempre. Entonces, ahí ya hemos estado hablando acerca de los pactos, cómo esos pactos vienen cambiando y se vienen modificando. Ahora viene a establecer un nuevo pacto a través del Verbo encarnado, que es en Jesús. Aquí todavía estaba manifestándose la promesa y estaba María por aceptar este plan divino. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Y cómo será concebido? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Una participación divina. Por eso, de alguna manera, en el pensamiento de San Agustín decía, en cuanto a Hijo de Dios, tiene padre y no madre. ¿Sí? Y en cuanto a hijo de hombre, tenía madre y no padre. Entonces, hermanos, de alguna manera vemos la manifestación y el cumplimiento pleno de la profecía en el Señor. Será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, y la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí las siervas del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. En ese momento fue visitada por el Espíritu Santo y fue engendrado el Verbo. Pero hubo un proceso, hubo un tiempo en el cual era necesario que creciera, porque se habla de meses, que de ahí, hermanos, es muy importante, porque posteriormente en el siglo primero y en el siglo segundo se hablaba mucho del docetismo, que de alguna manera ellos decían que Cristo no fue hombre, que Cristo de alguna manera manifestó su divinidad, se apareció a los 30 años en las bodas de Caná, en el bautismo, ignorando todo lo que se había hablado en la profecía. Si ignoramos, hermanos, el nacimiento de Jesús, su desarrollo y crecimiento desde su infancia hasta la edad adulta, estaríamos ignorando la profecía del Antiguo Testamento, estaríamos ignorando la promesa del Padre de una redención, estaríamos ignorando la encarnación del Verbo. Entonces el docetismo fue algo que hizo inmiscuyéndose en las enseñanzas de la iglesia, diciendo que únicamente era divino. Y por el contrario, había otra corriente que se llamaba los ebionistas, los cuales ellos decían que Cristo era solamente humano, que era un ser adoptado como hijo por su obediencia, y de alguna manera había sido adoptado como Dios, algo de la manera como dicen los testigos de Jehová, que no era principado, que no era hijo de Dios, sino era un hijo creado. Pero sabemos que Cristo es increado, que es Dios mismo. Entonces, hermano, por eso es que en el siglo I surgieron muchas doctrinas que estaban confundiendo a los propios hermanos. Inclusive en la primera y segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que lo estuvimos estudiando ahí en la congregación, pudimos entender y comprender que muchas de esas doctrinas estaban perturbando a la iglesia. A muchos los estaban llevando al engaño, tanto el gnosticismo como el docetismo, como estos, los ebionistas venían
venían a traer confusión en medio de los hermanos, hablando inclusive de la resurrección también, como vemos en Tesalonicenses, que muchos estaban siendo perturbados por estas enseñanzas. Entonces, hermanos, esto es muy importante porque de aquí nos va a llevar a una comprensión más clara porque es importante poner atención en el nacimiento de Jesús, en la encarnación del Verbo. Como decíamos al inicio, si quitáramos cada una de estas actividades que han venido a ensuciar un poco la verdadera, el adviento o la manifestación del Verbo, como el árbol de Navidad, como Santa Claus, como las luces, como los regalos, las fiestas, las piñatas, el nacimiento, los nacimientos, los mal llamados Reyes Magos. De alguna manera, todo esto ha venido a perturbar. Nuestra idea, hermanos, sigue siendo la misma, que no creemos en todas estas celebraciones, en poner un árbol, en hacer un culto en la iglesia, porque ahorita vamos a ver los orígenes de esto. Y nos vamos a meter un poco en la historia. Si bien, hermanos, dentro del estudio de la palabra del Señor y de la ciencia llamada teología, que es el estudio y la búsqueda del Señor a través de su palabra, existe la teología bíblica, que nos habla de un texto. Por ejemplo, si quisiéramos hablar del nacimiento de Jesús, es ir a la Biblia, sin consultar nada de la historia, ni lo que dijeron los antiguos padres apostólicos en la historia, es centrarnos en la Escritura. Y de alguna manera de ahí rescatar, como estamos leyendo ahora, algunos textos que nos hablen del nacimiento de Jesús. Si bien, hermanos, está claro, en todo el siglo I que se cerró el canon, no se habla nada de la celebración del nacimiento de Cristo Jesús. Lo único que estaba manifiesto eran dos celebraciones y dos, vamos a decirlo así, aunque hermanos también a veces tenemos miedo de mencionarlo de esa manera. Los sacramentos que se establecieron o que estableció el Señor Jesucristo como dos ordenanzas, era uno, el bautismo, y dos, era la participación de la Santa Cena o el memorial de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Fueron dos indicaciones, dos órdenes. Primero, cuando los envía a predicar el evangelio y les pide que los bauticen, ¿verdad? Y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la segunda es cada que se reúnen, cada que se reúnan, ¿verdad? Vemos ahí en la participación de la mesa del Señor, que vemos en el Evangelio según San Juan, que vemos en Lucas, y que de alguna manera vuelve a referir en Primera de Corintios capítulo 11 el apóstol Pablo, acerca de la celebración de la Santa Cena o del memorial de la muerte y resurrección de Cristo en la promesa de su venida. Fueron dos indicaciones. Entonces, ahí vemos, hermanos, que de alguna de esas dos indicaciones se celebraban, pero en la palabra del Señor, en el primer siglo que se cerró el canon en Apocalipsis, no hay ninguna manifestación de la celebración del nacimiento de Jesús. Pero ¿cómo es que de alguna manera sí está registrado ese nacimiento? Pablo lo menciona, ya decíamos en Romanos, en esos 3 versículos, resalta la importancia del Verbo encarnado conforme al linaje de David, que murió y que resucitó en el cumplimiento de la palabra, que su nacimiento, su linaje, su muerte y su resurrección. Es lo único que podemos encontrar, pero nos habla de una celebración importante. Y de ahí, hermanos, en otro tiempo hablábamos y compartíamos acerca de que no encontrábamos. Como no encontrábamos, no es algo que fuera bíblico. Como no era bíblico, era algo que se consideraba pagano. Y como era considerado pagano, éramos adversos a decir la Navidad, no, esa es una fiesta pagana, esas son las Saturnalias. Y de alguna manera era un desprecio a ese momento. Eso era en otro momento, hermanos, y de alguna manera, como en otro tiempo, hermanos, yo me disculpo y le pido perdón al Señor y te pido perdón que hemos en otro entendimiento y sin claridad hemos actuado de una manera equivocada. Y esto quiero dejarlo claro, hermano. No estoy diciendo que de alguna manera creemos plenamente en la Navidad como el día de hoy se celebra. Lo que quiero rescatar es el principio.
que se estableció en la encarnación del Verbo. Si bien en la iglesia latinoamericana, hermanos, de alguna manera se ha generado un gran menosprecio y desprecio a la celebración de esta fiesta, porque quizás no hay un arraigo tan pleno como en Estados Unidos o como en Europa, donde se hacen meditaciones conforme para meditar en el adviento de Jesús o el advenimiento o lo que viene. La palabra adviento es lo que viene, ¿sí? Y después todas las celebraciones que se han venido haciendo. De alguna manera hay un gran problema y una gran dificultad. De alguna manera sabemos que todos los hombres en su corazón tienen una parte, en una tendencia hacia la idolatría. Pero quisiera vayamos punto por punto. ¿Cómo es que si en todo el primer siglo donde se cerró el canon no se habla de algo prominente como una celebración o tomar en cuenta una fiesta especial como la Santa Cena o como la Pascua que también se celebra, que vemos que es la muerte y resurrección de Cristo Jesús? Inclusive, hermanos, cada domingo, que es el Dominus, el día principal, que aquí en Occidente se hace como el Sunday o el Día del Sol, pero el domingo de alguna manera era el primer día de la semana, que de alguna manera se deriva del Sabbat en el cual participaban los judíos. Cuando nace la iglesia cristiana, muchos de esos judíos participaban de alguna manera de ese Sabbat, se quedaban en la sinagoga y al otro día participaban como cristianos y fueron desligándose en ese estudio que hemos tenido en el libro de los Hechos, como muchas de esas actividades judías de la fiesta del Sabbat, que ya no guardaban algunas fiestas. Era necesario que el primer día de la semana, como dice el apóstol Pablo en Segunda de Corintios, capítulo 16, y vemos, hermanos, cómo va avanzando propiamente el evangelio del Señor, va transformándose, va cambiando, y la revelación está siendo progresiva hasta que se cierra el canon. Entonces, en el primer siglo no encontramos alguna mención de una celebración del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿cómo viene a adquirir relevancia y cómo algunos padres apostólicos del siglo segundo y del siglo tercero, como Atanasio, Tertuliano, Crisóstomo, León el Grande, Irineo de León, Clemente de Alejandría, todos ellos siendo parte de una iglesia naciente? Ahora que hemos estado estudiando el libro de los Hechos, sabemos que había una iglesia fuerte en Jerusalén, pero también había una iglesia en su mayoría de gente, de gentiles. Y de ahí Pablo en su primer viaje misionero va a parte de Asia Menor, segundo viaje misionero visita esa Asia Menor nuevamente, y tercer viaje misionero o la tercera salida que hace Pablo llega hasta Roma, y llega a algunas regiones más lejanas, y esa es la iglesia que se considera la iglesia de Occidente, que en su mayoría venían muchos eran gentiles. Entonces, esto nos va a servir, hermanos, para entender que en el siglo primero, como lo hemos entendido hasta donde hemos estudiado, Hechos capítulo 15, es la iglesia gentil y la iglesia judía. Y de dos pueblos hizo uno, una iglesia. Dice en Efesios capítulo 4, una iglesia, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre en todos y para todos y por todos. Entonces se desarrolla esa iglesia. Pero es ahí, hermanos, en ese desarrollo, por eso es que muchos piensan en la iglesia del principio, la iglesia del siglo primero, de una manera muy romántica y aplicando a veces principios, hermanos, que fueron de única vez, y que no encontramos una repetición ni en las cartas paulinas, ni en las cartas universales, ni en el Apocalipsis acerca de cómo se desarrollaba la iglesia en ciertos principios en esa revelación progresiva. Entonces, hermanos, había la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. La iglesia de Oriente era la región de Samaria, de Jerusalén, de Judea, toda esa región, hermanos, en la cual de alguna manera la gran cantidad de iglesia era una iglesia gentil, una iglesia judeo-cristiana.
Y la otra región, que era la iglesia de Occidente, Asia Menor, Roma, ellos la constituían y de alguna manera muchos de ellos venían de una tradición y de una costumbre pagana. Entonces, ellos de alguna manera venían haciendo un sincretismo de algunas prácticas paganas que querían quitarlas, algunas querían hacerlos a un lado y solamente ser partícipes del culto cristiano. Entonces, hermanos, en el siglo I, donde se cerró el canon, no encontramos nada acerca de la celebración del nacimiento de Jesús o de la encarnación del Verbo. Pero como decía, hay una teología bíblica que es con respecto a la palabra. Hay una teología histórica que nos lleva al entendimiento del propio desarrollo de la iglesia, en el cual a través de los hechos y de los eventos de la propia iglesia, que algunos están registrados en la Escritura, en el Nuevo Testamento, y algunos otros posteriormente, como en el siglo II, siglo III, siglo IV, hasta la fecha del día de hoy, vemos el desarrollo de la iglesia. Vemos el desarrollo de alguna manera que han manifestado como el momento cumbre, la época o la etapa de la Reforma. Pero debemos de tener en claro, hermanos, que esa es la teología histórica. Y la teología sistemática, de alguna manera, junta la teología bíblica y la teología histórica para entender claramente cuál ha sido el desarrollo de la palabra del Señor en la iglesia de Jesucristo. Entonces, esto nos lleva a un entendimiento claro y no hacer a un lado la propia historia de la iglesia. Y así, hermanos, podemos entender cómo ha sido el desarrollo y el por qué de alguna manera fue importante la celebración del nacimiento de Jesucristo o del nacimiento del Verbo encarnado. Y como podemos seguir leyendo aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, dice la palabra del Señor, en capítulo 2, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Esto es algo histórico. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, estaba embarazada. Aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Esto es, hermano, conforme a la propia naturaleza humana. Los días de alumbramiento eran 9 meses de la concepción. Aquí ya había nacido Juan el Bautista. En el capítulo 1 del versículo 39 en adelante puedes saber ese desarrollo del proceso del nacimiento de Juan el Bautista, que venía a ser primo de Jesús. Entonces se cumplieron los días, pero ¿cuáles días? ¿Los días establecidos en la profecía? No, los días conforme a la naturaleza humana en que un bebé tenía que ser engendrado en un vientre. Hasta ahí vemos, hermano, el plan perfecto, y nos cuesta trabajo el poder entender. Y esto fue algo que aprovecharon muchos, como los docetas o los ebionistas, para de alguna manera deformar el evangelio. Entonces dice aquí, aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Un mesón, hermanos, es un lugar, un lugar como hoy podríamos pensar como un hotel, pero ni ahí había habitaciones de descanso ni de reposo, sino lo único que encontraron fue un pesebre. ¿Qué era un pesebre? Un lugar, un establo donde estaban los animales que aquí no están, sino estaban siendo pastoreados por la noche. ¿Sí? Que esto nos habla, hermanos, que es algo que hemos visto en esta figura que estás viendo aquí en tu computadora o en tu teléfono, que hemos entendido cómo de alguna manera, conforme a esta profecía,
Aquí en estos textos que encontramos, el nacimiento de Juan el Bautista es en el mes de Nisan. Aquí concibe Elizabeth y vemos su nacimiento, 9 meses se cuentan. En el 6º mes de Juan o del Bautista o de Elizabeth estando encinta, viene la manifestación y de ahí se cuenta donde Jesús es concebido en Sebat y nace Jesús en Timri, que aproximadamente es en que es parte del texto que estamos leyendo. Nace aproximadamente en otoño, ¿sí? Que no es en estas fechas. Bueno, y decimos, ¿por qué entonces no celebrar nosotros el nacimiento de Jesús en otoño, en octubre, noviembre? ¿Y por qué trasladarlo hasta diciembre? Pues eso es lo que vamos a tratar de desentrañar el día de hoy y espero poder hacerlo, hermanos, con toda claridad. De alguna manera fue necesario consultar muchas fuentes históricas, de alguna manera para poder entender y comprender cómo esto que era bíblico, que se había establecido desde el Antiguo Testamento, se hizo presente y se cumplió la profecía en el Nuevo Testamento, ¿sí? Que aquí vemos en estos los evangelios, es una transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Entonces, hermanos, hay ese cumplimiento de la profecía y aquí voy a ir adelantando. Esto ya en su momento lo hemos explicado en la iglesia y en la congregación acerca de este calendario. En el centro vemos el calendario que hoy tenemos, el calendario romano, y por fuera vemos el calendario de alguna manera judío, que son los meses que se dividían en quincenas. Por eso está quincena 1, quincena 2, 24 quincenas. Estamos hablando de 12 meses y nosotros entendemos aquí 12 meses, aquí está, y el nacimiento de Jesús está entre septiembre y octubre, en esas fechas posiblemente, ¿sí? Aunque nadie tiene la certeza de la fecha del nacimiento de Jesús, fue necesario que de alguna manera se tomara en cuenta cuándo y cómo había nacido el Verbo. Y vamos a verlo y estudiarlo, estoy adelantando. Sí, Lucas capítulo 2 es el texto que estamos leyendo, versículo 8. Aquí viene un texto importante y trascendente, algo que viene a marcar. Vemos dos cosas, una en Mateo, que es la adoración de los ángeles, y la otra es la aparición, la adoración, perdón, en Mateo es la adoración de los magos que habían sido enviados de Oriente. Por eso se decía que eran reyes conforme a una profecía dada en Isaías. Pero bueno, ese no es el punto. No vamos a tratar de meternos a esos puntos donde de alguna manera ha habido desviaciones que creemos que no son trascendentes. Lo más importante es la encarnación del Verbo. Entonces, dos eventos, la adoración de los magos y la aparición de los ángeles a los pastores, que se narra aquí en Lucas capítulo 2, versículo 8. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esos estaban en el campo. Por eso es que el pesebre o el establo donde había nacido Jesús, el pesebre es como el vertidero donde se servía el alimento a los animales. Ahí fue puesto paja y fue envuelto en pañales y ahí fue depositado, como lo leemos en el versículo 6 y 7. Entonces, esto, hermanos, es muy, muy, muy interesante porque hubo ese nacimiento de Jesús. Dice entonces, he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Aquí viene una intervención divina de los ángeles del cielo en una interacción ¿con quién? Con hombres, los cuales no eran iluminados, no eran sacerdotes, no eran estudiados. Quizás conocían las promesas, quizás conocían las tradiciones manifiestas en el Antiguo Testamento, pero no eran hombres comunes y corrientes, pastores que estaban en el campo.
cuidando de sus ovejas. Y vino esa manifestación hacia ellos. Entonces se presentó y dice la palabra del Señor, pero el ángel les dijo, no temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Nuevas de gran gozo. Eso es de lo que hablábamos del evangelio. El evangelio que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 2 y 3, que iba a ser manifiesto y que estaba establecido desde el Antiguo Testamento, que estaba establecido en las Escrituras y que venía a traer una manifestación. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, como leímos ya, que él venía a traer perdón de los pecados, que iba a hollar de alguna manera el pecado y la maldad en medio del mundo. Pero ¿cómo lo iba a hacer? A través de su vida. Pero lo único que encontramos aquí es un bebé indefenso, pero es la encarnación del Verbo. Dice pues, un Salvador que es Cristo el Señor. Cuando estudiamos Hechos capítulo 2, veíamos la importancia en el pensamiento judío que se hablara de, Pedro decía, a este al que ustedes han matado, Dios ha hecho Cristo y Señor. Entonces, esa es la manifestación. Para el pensamiento judío era la claridad del cumplimiento de la promesa. Entonces, el Cristo era la promesa del ungido, era la promesa del Redentor. Señor era el único atributo o nombre de Dios, era Señor, únicamente a Dios se le podía decir Señor. Entonces, hermanos, es la manifestación de Dios, el Verbo encarnado en algo diminuto, en algo pequeño, en algo indefenso, que era Jesús. Jesús siendo un bebé indefenso, recién nacido. Y es algo tremendo, hermanos, leer esta manifestación de las huestes divinas, de las huestes espirituales ante un mundo natural. Dice pues, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Aquí hace poco hacíamos una práctica, un ejemplo con mis hijas y decíamos, bueno, esto se parece mucho a lo que se celebra el día de hoy. Cánticos de villancicos, ¿sí? De alguna manera, árbol de Navidad, Santa Claus, fiestas, cenas, no aparecen por ningún lado. Por el contrario, hermano, quisiéramos verdaderamente que hubiera esta manifestación y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alaban a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Sí. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos lo que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Qué les contaban? Esa manifestación de los ángeles, esa manifestación de los huestes, esa manifestación de los ejércitos del cielo, cantando y alabando a una sola voz. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando, alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les habían dicho. Entonces, hermano, de ahí encontramos que de alguna manera en la propia historia que encontramos aquí narrada en la iglesia primitiva, aquí en Lucas capítulo 22, versículo 19, Primera de Corintios 11, 26, Eclesiastés 7, 1 nos dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. En ello habíamos depositado nuestro pensamiento y decíamos, no, pues es que es mejor celebrar la muerte de Cristo Jesús y no su nacimiento.
Pero si vemos la trascendencia en el cumplimiento de la profecía, en la encarnación del Verbo, hermanos, creo que esto tiene que cambiar verdaderamente nuestro pensamiento. Nuevamente aclaro, hermanos, no con esto quiere decir que somos partícipes de las prácticas que hoy se tienen en cuanto a la celebración de la Navidad. ¿Qué quiere decir? No creemos en el árbol, no creemos en Santa Claus, no creemos en las luces, no creemos en los Reyes Magos. Nada de esto, hermanos, porque el Santa Claus, el árbol, las esferas, las luces, los regalos, el nacimiento, las piñatas, todo eso sí tiene origen pagano. Lo que no tiene origen pagano es el nacimiento de Cristo Jesús. No fue algo que se inventó, no es pagano. Está establecido en las Escrituras, no es pagano. Es el cumplimiento de la promesa y de la profecía, no es pagano. Es la manifestación del Verbo encarnado, no es pagano, hermano. Por el contrario, es algo divino en el cual tenemos o debemos de tener certeza. Entonces, ya entrando en ese punto, hermanos, con toda claridad, entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a celebrar la Navidad de ninguna manera como lo hacen el día de hoy? Lo que sí tendríamos que es reflexionar y meditar, hermanos, en la encarnación del Verbo y cuál es la importancia de que el Verbo se haya encarnado. Decía Crisóstomo, decía de alguna manera, y quiero leerlo, estuve consultando varios libros de alguna manera, y uno es se llama La Navidad, Origen, Significado y Textos, que es de un historiador que se llama Justo L. González. Otro que leí es la historia de la iglesia primitiva, del mismo autor, de la colección de historia de Clie, del mismo autor, la historia del pensamiento cristiano de Justo L. González, y estuvimos consultando. Lo interesante, hermanos, es que, por ejemplo, Justo L. González cita algunos autores y también tenemos la oportunidad de consultar esas fuentes, no a través del internet, porque también tenemos o hemos buscado los libros. Eso es precisamente la historia de la iglesia y cómo fue registrando algunos eventos que muchos de nosotros les hemos hecho algún desdén a estas situaciones. Entonces, hermano, por ejemplo, lo que dice Crisóstomo, mire lo que dice Crisóstomo. En el 386 dice: se acerca la fiesta solemne, la más sobrecogedora de todas. Si la llamásemos la principal de todas las fiestas, no estaríamos equivocados. ¿De qué se trata? Es el nacimiento de Cristo según la carne. Esta fiesta es el origen y el propósito de las fiestas de la Epifanía, la Pascua de la Resurrección, la Ascensión y Pentecostés. Porque si Cristo no hubiera nacido según la carne, esto es lo importante, si Cristo no hubiera nacido según la carne, nunca habría sido bautizado, que es la fiesta de Epifanía. Tampoco habría sido crucificado, que es la Pascua. Tampoco habría mandado el Espíritu, que es el Pentecostés. De modo que de este acontecimiento surgen todas estas fiestas, como de una misma fuente surgen varios ríos. Y no es solamente por esa razón que este día ha de tener preferencia sobre todos los demás, sino también porque lo que allí aconteció es más sobrecogedor que todos los demás días. Lo digo porque el hecho de que Cristo murió después de hacerse humano fue consecuencia de eso. Es decir, de que aún sin haber pecado, asumió un cuerpo mortal. Tenía que tomar un cuerpo mortal, si no, no podría morir por nosotros. Esta es la importancia, hermanos, y la revelación de la encarnación del Verbo, lo relevante, lo importante, lo que es trascendente. Entonces, hermanos, por eso es necesario meditar y quisiera hacer aquí alusión. Entonces, ¿por qué partir de la fecha del 24 o 25 de diciembre? ¿Cuándo surgió esa fecha? ¿Cómo surgió? Principalmente, hermanos, en la iglesia de Occidente, como decíamos, la iglesia que estaba en Roma, en Asia Menor, que en su mayoría eran gentiles. Ahí se celebraba de alguna manera el 25 de diciembre. ¿Por qué surgió? Quisiera leer otro escrito en el año 386
Dice, precisamente durante esta época del año, el solsticio de invierno, que es ahí donde surge las fiestas paganas saturnalias, el solsticio de invierno, el nacimiento del sol, el culto al sol invicto, las bacanales, las fiestas paganas, las borracheras, las orgías, todo eso era parte del paganismo. Todo eso celebraba el solsticio de invierno, el nacimiento del sol, que de alguna manera se contraponía al nacimiento de Jesús, al nacimiento de la cristiandad, a la manifestación del evangelio, y muchos que habían salido de todo ese paganismo ahora eran parte del evangelio, eran parte del cristianismo. Por eso cuando hablamos de algo muy romántico, del idilio, de la iglesia primaria, no tomamos en cuenta todos estos puntos contra los que se tuvo que luchar la iglesia del principio. Inclusive vemos a un Pablo hablando en Gálatas que no se vuelva a judaizar, que de alguna manera en Corintios están teniendo algunas prácticas paganas donde alguno tiene la mujer de su padre y cuestiones como esas, hermanos, que estaban perturbando la mente, estaban perturbando el evangelio. Entonces, mire lo que se encontró en este escrito, que es la historia de la iglesia primitiva del siglo I hasta la muerte de Constantino, que es en el siglo IV, antes del 400. Dice, precisamente durante esta época del año, el solsticio de invierno, los paganos celebraban numerosas fiestas, cuya observancia estaba relacionada con la vida civil social. Los cristianos, por motivos de conciencia, veíanse privados de tomar parte de estas solemnidades y prescindir de las costumbres públicas. Por otra parte, con un poco de buena voluntad, no era difícil introducir alguna diferencia para poder dar a estas fiestas un sentido espiritual y cristiano. En primer lugar, se celebraban las Saturnalias, cuya solemnidad borraba toda distinción entre el hombre libre y el esclavo, recordando los dichosos tiempos de la Edad de Oro. Nada más difícil que dar a estas fiestas un tinte cristiano. El restablecimiento de la comunión del hombre con Dios a través de Cristo Jesús no había resultado la verdadera Edad de Oro, restableciendo la libertad y la igualdad. En esta época del año los paganos tenían la costumbre de hacerse mutuos regalos. Lo mismo hicieron los cristianos por Navidad. Los saturnales terminaban con una fiesta para los niños. La Navidad, esta es en la iglesia de Occidente, fue desde entonces la verdadera fiesta de los niños cristianos. Finalmente llegaba el día más corto del año, la fiesta del nacimiento del sol que alumbraba el mundo material y de Cristo que lo hacía en lo espiritual. ¿No ofrecía esta una inevitable transición desde el punto de vista pagano al cristiano? O sea, trasladar el pensamiento pagano al pensamiento cristiano. Continuando por esta corriente, era fácil sustituir una gran fiesta pagana, sustituir una fiesta pagana por otra de solemnidad cristiana, fiestas que se adaptan perfectamente a las tendencias, sentimientos de unos y de otros. Así pues, la fiesta de la Navidad se celebró el 25 de diciembre con el fin de impedir, escuche, con el fin de impedir que los cristianos, teniendo una fiesta parecida a la de los paganos, dejaran de participar de la de estos, dejaran de participar de las fiestas paganas, logrando así gradualmente que los mismos paganos abandonaran las costumbres idolátricas. Eso fue en el principio. Esa fue en la iglesia de Occidente, en el siglo II, en el siglo III. En el siglo IV, hermanos, donde de alguna manera con Constantino se establece la religión cristiana como la básica, la fundamental de la iglesia en Roma, y de alguna manera se hace la religión oficial para todos. Entonces empieza, hermanos, de alguna manera a sacarlos de las fiestas paganas y llevarlos a una celebración cristiana. Pero ahora vemos que caímos en lo mismo. Hoy en día estamos más en el mundo, en una celebración, vamos a decirlo, pagana, y no en la manifestación del verbo. Ahora es muy importante, en la iglesia de Oriente, que se celebraba, pero no era el 25 de diciembre, sino de alguna manera esta se celebraba el 6 de enero.
Ahora hay algo muy interesante, hermanos, porque la iglesia de Occidente decía que el 25 de marzo, domingo 25 de marzo, había sido la resurrección de Cristo en el 14 de Nisan, conforme al calendario judío. Y de ahí, si cuentas 9 meses, son exactamente cae 25 de diciembre. Para ellos así era y así contaban. Para ellos era el inicio del año, el 25 de diciembre. Que vemos que de alguna manera ese calendario fue transformado, fue cambiado y de alguna manera a lo que es el calendario gregoriano, creo que es, y podemos entender que fueron cambiadas las fechas para que coincidiera y se recorriera del 6 de enero al 25 de diciembre. ¿Pero qué pensaba la iglesia de Oriente? ¿Cuál era la iglesia de Oriente? La iglesia de Siria, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Judea, la iglesia de Jerusalén. Esa era la iglesia de Oriente. ¿Qué celebraba? De alguna manera lo que ellos celebraban era la Epifanía. ¿Y la Epifanía en qué manera? Era el bautismo de Jesús. Cuando se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo y una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Segundo punto, la adoración de los magos, ¿sí?, que habían venido de Oriente a adorar. Esto es muy interesante, hermanos, porque también ha habido una equivocación que se ha estado compartiendo durante mucho tiempo y que vemos manifiesto en los nacimientos, que ahí estaban los reyes magos en el establo, en el pesebre. No es así. La palabra del Señor dice que ellos llegaron a la casa. Ahora ellos habían llegado con presentes, con oro, incienso y mirra. Y vemos que cuando María va a presentar, hermanos, su purificación en el templo, presenta la ofrenda que hacen los más pobres. Que ahí puedes leerlo, hermano, en Lucas capítulo 2. Dice versículo 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que se dice a la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, que era la ofrenda de los más pobres. Entonces, hermanos, los magos no llegaron en el pesebre, sino llegaron posteriormente. Y posteriormente estamos hablando que aquí eran los 8 días de la purificación. Entonces, hermanos, si hubieran tenido el recurso del oro, hubieran presentado la ofrenda, que era un cordero. Era algo mayor, pero no tenían ese recurso ni ese dinero. Entonces, hermanos, por deducción, en la palabra del Señor podemos encontrar que los magos no estaban ahí en el pesebre, ni estaban en el ¿cómo se llama? En el establo. Mateo nos habla y dice muy claramente, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. Quiero leerlo. Ellos, habiendo oído al rey, que fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, versículo 9, había visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño, Y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo, y al entrar en la casa, no en el mesón, ni en el pesebre, ni en el establo, sino en la casa. Y yo he oído hombres, hermanos, mucho tiempo en el evangelio. Algunos hasta en gritan y cantan y aplauden, muy emocionalistas. Decían es que los magos habían llegado ahí al establo a adorar pero hermanos, es porque no nos detenemos a leer la escritura. Pero bueno, esto no es lo importante. La adoración de los magos era otra parte de la epifanía, en la manifestación, y las bodas de Caná, que están de alguna manera manifiestos y relatadas en el Evangelio según San Juan. Entonces, hermanos, en el bautismo de Jesús se manifestó a sus discípulos, la adoración de los magos a los gentiles, y las bodas de Caná se manifestó a Israel, haciendo evidente que él era el Señor. Entonces esto se celebraba el 6 de enero y la iglesia de
de Oriente no tenía en cuenta el nacimiento de Jesús. Entonces hubo un momento en que se juntaron la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente y decidieron para combatir el docetismo y los ebionistas con respecto a que unos creían que Cristo no fue hombre, sino que fue divino y espiritual. Eso decían los docetistas. Y los ebionistas decían que Cristo era humano, adoptado como hijo, que no tenía ninguna participación divina. Entonces, para contrarrestarlo, decidieron, bueno, pues es necesario que hagamos énfasis en lo que dice el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y como lo leíamos en la carta del apóstol Pablo, desde la narración del verbo, dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron entre ellas. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio a la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera es el verbo, que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En este mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién? Por el verbo. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto, hermanos, derribaba todo el pensamiento del docetismo y de los ebionistas, que de alguna manera estaban diciendo que no tenía una parte, o era 100% divino y no tenía carne, como decían los docetistas, o como los ebionistas decían, no, es que es 100% carne. De alguna manera fue adoptado por Dios. Y era necesario la manifestación, porque si no estábamos negando las escrituras, como dice en Romanos capítulo 1, dice la palabra del Señor, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Lo había prometido el Señor y viene a traer cumplimiento. Acerca de su Hijo, quien el Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. El que era del linaje de David según la carne. Era necesario que se manifestara en carne. Entonces vemos aquí se junta, la iglesia fue la iglesia de Occidente la que más presionó a que se constituyera un día que fuera el 25 de diciembre. Además, como leímos un poco, para sacar de las fiestas paganas, saturnalias, bacanales, aquellos hermanos que habían recibido a Cristo Jesús y se hicieran parte en un culto en la iglesia que de alguna manera se tomaba en cuenta. En la iglesia del principio, hermanos, se hacía cada domingo, se celebraba la muerte y resurrección del Señor. Como decíamos en Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Pero eso lo hemos aplicado a Cristo Jesús. Y creo que no es así, hermanos, porque también en Cristo Jesús es muy importante la manifestación del Verbo encarnado, el cual vendría a ser luz a las naciones, el cual vendría a ser vida para los hombres. Y de aquí, hermanos, hemos estado explicando en muchas cosas. Por ejemplo, con esto, hermanos, conjuntamos la iglesia de Occidente que decía que era el 25 de diciembre, la iglesia de Oriente que también aceptó, y ya en ese cuarto punto, bautismo de Jesús, adoración de los magos, bodas de Caná y la encarnación del Verbo. Entonces se conjunta con la iglesia de Occidente y se decide que sea el 25 de diciembre esa fecha. Estamos hablando del año 321, que se hace un decreto por Constantino, que sea de esta manera, pero en la cronología del 354, que es un escrito, se encuentra este registro que ya de alguna manera había una participación activa. Por eso se cree que desde el siglo III ya se empezaba a tener estas prácticas, tanto la iglesia de Oriente como la iglesia de Occidente, y después se conjuntó a que se celebrara la Epifanía. En el
bautismo de Jesús y en el nacimiento de Jesús. Y de ahí viene a ser formada, a ser fortalecida la iglesia, confirmando la adoración de los magos, la aparición de los pastores, el bautismo de Jesús, la aparición de los ángeles a los pastores, el bautismo de Jesús y el nacimiento de Jesús. Celebrar entonces, hermanos, la Navidad, la iglesia estaba afirmando que Jesús no era el Hijo de Dios por adopción, sino por naturaleza. Su naturaleza era divina y su naturaleza era humana, en esa unión hipostática que nos cuesta trabajo entender, que nos cuesta trabajo comprender, pero así está establecida en la palabra del Señor. La mayor manifestación del plan de Dios es a través de Cristo Jesús, y podemos encontrar infinidad de textos en el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento de la promesa, que es la paga del pecado, que a través de Cristo Jesús hemos venido a ser reconciliados. Por eso, de alguna manera, como decíamos, Crisóstomo de alguna manera manifiesta esto. Entonces encontramos, hermanos, que, por ejemplo, en las fiestas decembrinas o en el tiempo que se celebra el Adviento, que es lo que viene, está el Adviento, que es antes del 25 de diciembre, la Navidad o el nacimiento o la encarnación del Verbo, 25 de diciembre, y la Epifanía, que se decía que era el 6 de enero. Por eso, dentro de las tradiciones romanas, y ya la Iglesia Católica Romana instituyó, junto con algunos evangelistas en América Latina, acerca de la visitación de los magos, que después se deformó en los Reyes Magos, que eran 3 y que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, y que traían regalos, que es una fiesta mexicana. Y en lo que es hacia América del Norte y lo que es Europa, vino San Nicolás, luego Santa Claus, que traía regalos, 25, todo eso es de alguna manera pagano. Lo que sí se consideraba como dentro algo importante era la manifestación de los magos que venían a adorar a Jesús, que venían a adorar al Verbo encarnado en esa promesa, en ese estudio. Inclusive cuando Herodes consulta a los sacerdotes y les dice, ellos les dicen dónde iban a hacer y dónde lo encontraron en las Escrituras. Dice así en Mateo, que eso es muy importante, dice en Mateo capítulo 2, versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinieron a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo y dónde lo buscaron en las Escrituras. Y ahí estaba la promesa que iba a nacer en Belén, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ahí viene la profecía que iba a nacer en Belén de Judá. Entonces había una manifestación en las Escrituras, había un cumplimiento de la profecía, y por eso era importante. Pero ahora, con todo este ataque del docetismo y de los ebionistas, era necesario manifestar la importancia de la encarnación del Verbo. Y esto no es algo que se celebre el día de hoy, hermanos. Por el contrario, mucha gente está distraído con los regalos, con el árbol de Navidad, con las luces, con Santa Claus, con las fiestas, la cena. Todo esto, hermanos, que hoy de alguna manera tiene su origen pagano y que viene a ensuciar un poco el recordar la encarnación del Verbo. Esto es lo que quisiera rescatar únicamente. La encarnación del Verbo, que veamos la trascendencia y la importancia y que tiene verdaderamente la manifestación del Verbo encarnado en medio de nosotros. Por eso, hermanos, Irineo de León, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Atanasio, Crisóstomo, San Agustín, León el Grande, vieron la importancia del Cristo nacido según la carne. Entonces, hermanos, en esa importancia encontramos con toda claridad, por ejemplo, algún pensamiento en las paradojas del pensamiento de San Agustín. Las paradojas es algo, hermanos, que pudiera parecer que es contradictorio, no se puede comprender en el sentido humano. Por ejemplo, dice, estaría muerto para la eternidad si él no habría nacido en el tiempo.
tomó un lugar en el tiempo hace 2000 años, se manifestó en la carne hace 2000 años. Si Él no se hubiera manifestado en ese tiempo cronológico, no tuviéramos participación en la eternidad en el Señor. ¿Sí? Entonces, dentro del tiempo está el cronos, ¿sí? Y de alguna manera en la eternidad del Señor no tienen esa medida de tiempo, porque Él es omnipresente, está en todo tiempo y en todas las edades, tiene un presente eterno. Otro de los pensamientos de San Agustín se llama el día del nacimiento del Señor, a la fecha en que la sabiduría de Dios se manifestó como niño y la palabra de Dios sin palabras, y la palabra de Dios sin palabras, esa es la paradoja, emitió la voz de la carne. ¿Y dónde podemos encontrar? Emitió la voz de la carne. ¿Cómo es que habló la carne? Un bebé que lo único que podía expresar era balbuceos, no podía expresar sabiduría, no podía expresar poder, no podía expresar omnisciencia, no podía expresar omnipresencia, pero de alguna manera manifestaba la palabra del Dios sin palabras. ¿Y cómo es eso? Lucas capítulo 2. Dice versículo 25, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viese al ungido del Señor. Aquí estaba viendo un bebé. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, miren lo que dice Simeón, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación. Cristo, el Verbo encarnado, aún no crecía, aún no maduraba, no se desarrollaba, no había sido probado. Los que estaban siendo probados eran todos aquellos que veían la indefensión de un ser pequeño, un bebé. Pero este hombre, por revelación del Espíritu, se le manifestó. Por eso estamos hablando, hermanos, de alguna manera de la encarnación y de la revelación del Verbo encarnado. Entonces dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles. También se iba a revelar a los gentiles. Y gloria para tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Pero solamente, hermanos, por la revelación del Espíritu. Ahí todavía el Espíritu Santo actuaba sobre y no dentro. Dice, y José y su madre estaban maravillados y todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Será contradictorio, el Verbo encarnado, un ser indefenso, y conforme vaya creciendo, llegaron a decir que era hasta un hijo ilegítimo, un bastardo. Iba a ser tropiezo para muchos. Espero que el día de hoy no sea tropiezo para tu vida. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba allí Ana, otra mujer, profetisa hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda y hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño y todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces había muchos esperando la redención, ¿conforme a qué? Conforme a la profecía del Señor. Y esa es la importancia, eso es lo que queremos rescatar. Entonces, para cerrar, hermanos, ¿cuál es mi pensamiento final en cuanto a esto? Quisiera hacer un par de lecturas. Por ejemplo, al inicio surgió el credo de los apóstoles, y este credo se practicaba o se hacía cuando la gente era bautizada.
y se le tenía que hacer mención. Por ejemplo, decía, ¿crees en Jesucristo, Hijo de Dios, quien nació por el Espíritu Santo de la Virgen María? Cuando alguien iba a ser bautizado se le preguntaba eso. Inclusive el apóstol Juan dice, si alguien niega que Cristo vino en carne, el tal no es de Dios, o tal espíritu. Es la manera de probar a los espíritus. Y fue crucificado bajo Poncio Pilatos y murió y fue sepultado, y al tercer día se levantó de los muertos, vivo de entre los muertos, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Vendrá a juzgar a los vivos y los muertos. ¿Sí? Este es Hipólito, la tradición apostólica. En los credos, hermanos, de los apóstoles, ¿sí?, que surgieron en el siglo I y que era la manera de que fuera fortalecida la doctrina y el entendimiento con toda claridad, era así: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María Virgen. Ese es el credo de los apóstoles. Después surge el credo niceno, que no debemos de confundirlo con el concilio de Nicea en el 325, sino que este credo niceno dice lo siguiente y aclara aún más acerca del Verbo encarnado. Cree en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. Ahí participó Cristo, según Juan capítulo 1. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios, verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María, por el Espíritu Santo fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y ahí creo en el Espíritu Santo. Por eso es el credo niceno, ¿sí? Entonces, vemos, hermanos, estas derivaciones en las cuales es fundamental y aclaran la manifestación del Verbo. Por eso, hermanos, para cerrar, y porque es importante rescatar esto, dice, parte de la razón por la que a veces los creyentes no vemos esto es que tenemos una visión truncada de lo que aconteció en Navidad. La Navidad es la fiesta de la encarnación. Al celebrar la Navidad no celebramos solamente el nacimiento de un niño, ni tampoco siquiera el nacimiento de quien ha venido a redimirnos. Ciertamente celebramos eso, pero celebramos más. Celebramos la presencia en medio nuestro del Creador que hizo los cielos y la tierra, y sin el cual nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Al celebrar la Navidad no estamos comprometiendo a servir a este Redentor, quien es también creador, y por tanto a servirle no solamente en lo que comúnmente pensamos que es la vida religiosa, sino también en la administración de esta creación, que es tan preciosa que Dios mismo se ha dignado a venir a ella. El niño que nació en un pesebre rodeado de animales y de paja, vino no solamente por nosotros, sino también por esos animales y esa paja. El niño que nació en el pesebre, por ser Señor de señores, requiere de nosotros que vayamos también al pesebre a estar junto a los animales y en medio de esa paja que el resto del mundo bien puede menospreciar. ¿Qué rescatamos entonces? ¿Qué decimos entonces? ¿Vamos a celebrar la Navidad o no? Yo creo que no. Ni vamos a hacer un culto el día 25 de diciembre. Lo que sí vamos a hacer, hermanos, es algo que sí se practicaba, que eran la meditación acerca de la encarnación del Verbo, que es el Adviento, que es el meditar sobre lo que el Señor vino a tener esa trascendencia, manifestarse en carne. Y a partir del día de mañana hasta el día 25, vamos a tener una pequeña meditación de 10-15 minutos para pensar, recapacitar y meditar en la encarnación del Verbo. Todo lo demás, hermano, no creemos, porque creemos que realmente, y tenemos aquí, miren, aquí siguiendo esta secuencia de esta presentación que hicimos el año pasado, vemos que muchas de estas cosas se han derivado de esto, ¿no?
Sí, esta historia de María, de Isis, de Semiramis, de Tamuz, son tradiciones que se han ido en un sincretismo para manifestar de la misma manera, ensuciando la encarnación del Verbo. Aquí habla, y este fue el evento que se suscitó y que hemos estado narrando, y esto ha venido a desencadenar que no se parece en nada a esto. Entonces, hermanos, no podemos decir que ponemos un árbol, o que ponemos una estrella, o que ponemos luces, o que rompemos piñatas. Realmente todo eso, hermanos, realmente sí tiene su origen pagano. La encarnación del Verbo no. Está manifiesto desde el Antiguo Testamento, cumplimiento en el Nuevo Testamento, y es algo que ha venido a tener una trascendencia en la iglesia. Estoy pasando rápidamente todo, quizás te acuerdes. Creo que los mismos hermanos que ahora están con nosotros, estuvimos compartiéndolo esto en el año pasado, en el 2019 y también en el 2018, y es algo que conocemos, algo que ha invadido al mundo. ¿Qué elementos? El árbol, cómo surgió, cómo nació, cómo se vuelve todo esto, son prácticas paganas, ¿sí? De los celtas, de los germanos, de los romanos, de los teutones. Y vemos cómo de alguna manera San Francisco de Asís contribuye con el nacimiento, que es una representación, pero también mal hecha porque ponen a los Reyes Magos estando en el pesebre. Aquí viene Santa Claus o San Nicolás, los Reyes Magos, que ahí viene la profecía en Isaías, donde se dice que eran tres, que se confunde y se le da la atribución como venían de Oriente y ahí venían reyes, por eso se dice que eran reyes y que son magos. Y todo esto, piñatas, posadas, que todo esto tiene su origen, hermano, pagano. Por eso no podemos participar de esto, hermanos. Por eso cuando yo dije, pues hermanos, nuestro pensamiento sigue siendo el mismo, solamente que hay algo que rescatar y que creo que es bueno para nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, que creemos que a través de Él hemos venido a ser reconciliados, ¿sí? Entonces aquí el año pasado teníamos que no era una fecha, sino un hecho. Seguimos en lo mismo. Aquí habíamos puesto no participando, pero creo que es meditando en el adviento de la encarnación del Verbo, enseñando a nuestros hijos, enseñando la importancia de la encarnación del Verbo y haciendo oración. Hermanos, para terminar, en la época de la Reforma había tres grandes reformadores. Uno era Martín Lutero, que sabemos que dio inicio con la Reforma en 1517. Luego a Zwinglio, que era otro hombre que tenía una trascendencia y con quien tuvo una fuerte contienda Lutero y Zwinglio acerca de la Santa Cena. También había algo conforme a lo que decían las escrituras. Lutero, hermano, de alguna manera no creía o no participaba de la Navidad. Zwinglio, de alguna manera, decía que sí, que era importante y que era necesario tener una práctica. Y había otro que de alguna manera se considera alguien trascendente, que se llama Calvino, y de quien surgieron de sus seguidores las doctrinas de la gracia. Él tenía un pensamiento que de alguna manera conjuntaba el pensamiento de Lutero y de Zwinglio y decía, pues, no tiene trascendencia, hermanos. Si ellos la celebran, pues Dios les bendiga. Y si aquellos no la celebran, pues también que Dios, hermanos, los bendiga, tanto el que no la celebra como el que no la celebra. Como hemos estado viendo, hermanos, en Primera de Corintios capítulo 10, como vimos en Romanos capítulo 14, el que come no lo acerca más a Dios, y el que no come, hermanos, pues tampoco lo acerca más a Dios. Dios sigue siendo Dios. Ahora habla de la conciencia de los débiles en Romanos capítulo 14. Si algunos hermanos en algunas congregaciones celebran pues que Dios los bendiga, hermanos. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Hay muchas iglesias que ponen árboles dentro de su congregación, pues nosotros no lo queremos así, pero que el Señor los bendiga. Pero tampoco vamos a participar, pero tampoco los vamos a juzgar, ni a criticar, ni a burlarnos.
ni a decirles que son paganos, que son idólatras. Que el Señor los bendiga, hermanos. Y nosotros movamos conforme al entendimiento que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, quitemos todo espíritu de juicio. ¿Qué dicta tu conciencia? ¿Qué dicta tu conocimiento acerca de la palabra? Meditemos, hermanos, en que verdaderamente el Verbo ha sido encarnado y es manifiesta la promesa de salvación que tuvo cumplimiento en la muerte y resurrección de Cristo. Romanos capítulo 1 del versículo 1 al 4. Creamos en ello, fortalezcámonos y no condenemos ni a creyentes o no creyentes si están participando de prácticas paganas. Que el Señor los bendiga, hermanos. El Señor nos ha llamado a paz y a compartir el evangelio. Y si de alguna manera hemos de marcar alguna diferencia, tendría que ser en nuestro comportamiento, en nuestro actuar y en nuestro vivir cada día. A veces, hermanos, estamos más por las cosas que se ven que por aquellas que cada día se hacen evidente en nuestro corazón. Oremos al Señor, hermanos, y Dios los bendiga. Si hay alguna duda, escribe ahí en el chat y podamos contestarla en el Señor, ya sea a través de WhatsApp o a través de ahí hay un chat que se abre ahí en el YouTube durante la transmisión. Manda tus preguntas y si hay algo y en el Señor podemos contestarlo, lo vamos a hacer. Oremos al Señor y demos gracias. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor eterno, que seas tú con cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Padre, que nos des entendimiento y claridad en las Escrituras, Señor, y que guardes nuestro corazón, Señor, que nos ayudes y nos des entendimiento, Padre, para cómo meditar en esto trascendente, Señor, que has hecho al venir a tomar forma de siervo, dice tu palabra en Filipenses, Señor, y a dar tu vida por nosotros y a servirnos, Señor. Que lo tengamos en claro, Señor, y que no olvidemos todo lo que tú diste y todo lo que tú pagaste y todo lo que tú entregaste, Señor, por amor a nosotros. Te doy gracias y bendigo tu santo nombre. Amén, Dios, y amén, Cristo Jesús. Hermanos, el Señor les bendiga. Nos despedimos. Y espero que de alguna manera esto no genere confusión en tu alma y puedas caminar con toda claridad y seguridad en el Señor. Dios te bendice. Escríbenos si hay alguna duda y podamos compartir realmente. Y cada día, hermanos, vamos a estar mandando una meditación en cuanto al Adviento. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Y en qué está fundamentada nuestra fe? El Señor te bendiga. Señor, bendiga tu vida y la paz del Señor sea contigo. Dios te bendiga.